¿Sabes realmente lo que se esconde detrás de sus acciones? En este video desvelamos las 9 tácticas de psicología oscura que algunas mujeres emplean para manipular y tomar control de las situaciones. Si no aprendes a reconocerlas, podrías convertirte en una simple pieza en su juego psicológico, poniendo en riesgo tu vida amorosa, tu carrera y tu estabilidad mental. ¿Estás listo para descubrir los juegos mentales que ellas juegan? Este conocimiento podría cambiar para siempre la forma en que interactúas con ellas. Antes de sumergirnos en estos secretos, quiero que te unas a la conversación. Comenta con la palabra conquista si alguna vez has sido víctima de estas tácticas. Y recuerda, al unirte como miembro del canal, accederás a contenido exclusivo y videos anticipados que te permitirán profundizar aún más en las estrategias de psicología oscura y control mental. No dejes pasar esta oportunidad de empoderarte y tomar el control total de tus relaciones. Prepárate para descubrir cómo dejar de ser manipulado y convertirte en el maestro de su juego. Lágrimas de cocodrilo. El arte de manipular tus emociones. Las mujeres, al dominar las técnicas de psicología oscura, emplean las lágrimas falsas como una de sus armas más poderosas para manipular tus emociones. Imagina que estás en plena discusión. Cuando las cosas no van como ella espera, empieza a llorar. En ese momento lo primero que sientes es culpa y la necesidad de calmar la situación. Pero no te equivoques. Esas lágrimas no son genuinas, son un truco psicológico para hacerte sentir mal y manipular tus decisiones. Este comportamiento no busca solucionar el problema, sino que desarma tu mente y te hace actuar por compasión y culpa. Es una táctica diseñada para que pierdas el control emocional y tomes decisiones basadas en sus emociones y no en lo que realmente está pasando. No dejes que las lágrimas de cocodrilo te engañen. Son solo una estrategia manipulativa. Analiza sus acciones, no sus emociones superficiales. Mantente firme y recuerda, cuando recuperas tu calma, recuperas el control sobre ti mismo y no caes en su juego psicológico. Este es el primer paso para dejar de ser manipulado y tomar las riendas de tus relaciones. Culpa y victimismo. La manipulación detrás del sentido de responsabilidad. Las mujeres, utilizando la psicología oscura, explotan tu sentido de responsabilidad para manipularte. A menudo, desvían la culpa hacia ti y se hacen las víctimas, logrando que dudes de ti mismo y te disculpes incluso cuando no tienes culpa alguna. Este es un juego psicológico que pone en duda tu juicio y te hace sentir que eres el problema cuando en realidad no lo eres. Imagina que confrontas a tu pareja por su comportamiento sospechoso. Llega tarde sin explicación y guarda su teléfono. En lugar de responder a tus dudas, te acusa de ser controlador y sofocante. De repente, te ves a ti mismo cuestionando tus acciones, sintiéndote culpable por simplemente exigir honestidad. Este tipo de manipulación te hace perder el control de la situación, obligándote a defender lo que no está en juego. No caigas en la trampa de la culpa. Recuerda, tú tienes el derecho de exigir transparencia y honestidad en cualquier relación. No permitas que te hagan sentir culpable por querer claridad y respeto. Mantén la mente clara y no dejes que el victimismo te arrastre. El toque seductor. Manipulación a través del contacto físico. El toque sutil de una mujer puede ser mucho más que una simple caricia. Cuando una mujer manipuladora te toca, ya sea en el brazo o en el hombro, está utilizando una técnica de psicología seductora para influir en tu comportamiento. Puede parecer inocente o halagador, pero en realidad está diseñando una estrategia de manipulación para desarmar tus defensas y nublar tu juicio. Este tipo de contacto físico no es casual. Al estimular tus sentidos y generar una sensación de deseo, crea tensión emocional que te distrae de lo que realmente está sucediendo. El toque inocente puede tener una agenda oculta. Hacer que gastes dinero en ella, que tomes decisiones impulsivas o que cedas ante sus demandas. Este juego de seducción manipulativa tiene un solo objetivo: controlar tus acciones. La próxima vez que se acerque, mantente firme. La verdadera fortaleza mental radica en controlar tu mente y decisiones, incluso frente a este tipo de manipulación seductora. No permitas que un simple toque altere tu juicio ni tus deseos. Tú eres el que debe tener el control.
La trampa del halago. Manipulación emocional a través de los cumplidos. Imagina que estás en una cita y ella te llena de cumplidos. Te hace sentir especial, único, el elegido. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero cuidado, esos halagos no son casuales. Estás siendo víctima de una táctica conocida como love bombing. Esta estrategia está diseñada para inflar tu ego y bajar tus defensas emocionales, haciéndote vulnerable a sus manipulaciones. Al hacerte creer que eres único e indispensable, te coloca en una posición de debilidad emocional. Y cuando tu guardia baja, ella aprovecha la oportunidad para pedir favores o compromisos que no habías planeado. Los halagos excesivos no son siempre genuinos, son parte de un juego psicológico para obtener algo a cambio. No te dejes cegar por palabras vacías ni caigas en la trampa. La verdadera fortaleza mental radica en ver más allá de las apariencias y no permitir que los cumplidos te controlen. Mantén el control sobre tus emociones y decisiones, sin importar cuánto intente manipularte con su encanto. La prueba de amor. Manipulación emocional a través de demandas exageradas. Emma siempre te pone a prueba. Si me amas, harías esto por mí. ¿Te suena familiar? No te dejes engañar. Esas pruebas de amor no son simples solicitudes, son tácticas diseñadas para manipular tus emociones y explotar tus sentimientos. Lo que parece una petición inofensiva puede ser un intento de aprovecharse de tu necesidad de aprobación. Puede pedir regalos caros, cenas lujosas o experiencias costosas, utilizando el amor como una herramienta de presión emocional para obtener lo que quiere. Pero la verdad es que el amor verdadero no se mide en bienes materiales ni en gestos grandiosos. Se demuestra con acciones sinceras y con la solidez de tu carácter, no con el saldo de tu cuenta bancaria. No permitas que te utilicen para actuar en contra de tus valores o que agoten tus recursos. Mantén el control sobre tus decisiones y no caigas en la trampa de medir tu amor por lo que gastas. El verdadero amor no necesita pruebas materiales, solo compromiso genuino. Usar tus palabras en tu contra. Manipulación a través del pasado. Las mujeres manipuladoras tienen la habilidad de tomar lo que has dicho en el pasado y usarlo en su beneficio cuando más lo necesitan. No importa cuán personal o íntimo haya sido el comentario, en el momento en que la situación se intensifica o quieren ganar control, sacarán a relucir esas palabras y las torcerán para lastimarte o manipularte a su favor. Imagina que alguna vez le confiaste a tu pareja que te sientes inseguro en tu trabajo. Más tarde, durante una discusión sobre dinero, ella te lanza: ¿recuerdas cuando dijiste que no eras lo suficientemente bueno en tu trabajo? Tal vez por eso estamos luchando con nuestras finanzas. De repente, te ves cuestionando tus propias inseguridades y permitiendo que dude de ti mismo. Es una estrategia calculada para manipular tu mente y usar tus propios sentimientos de vulnerabilidad en su beneficio. No caigas en la trampa de dejar que te controlen con tus palabras. La clave está en ser consciente de este juego psicológico y no permitir que tus inseguridades sean utilizadas en tu contra. Mantén la calma y no permitas que te desestabilicen emocionalmente. Promesas futuras vacías. El juego del future faking. Hay mujeres que dominan el arte de hacer promesas sobre un futuro ideal, pero sin la más mínima intención de cumplirlas. Esta táctica, conocida como future faking, tiene como objetivo crear expectativas altas pero vacías, dejándote esperando algo que nunca llegará. Te prometen un futuro juntos lleno de amor, estabilidad o aventuras, pero todo es una fachada. Mantienen esta ilusión para mantenerte comprometido y bajo su control, mientras tú te aferras a una esperanza que nunca se materializa. Es una forma de manipulación emocional que juega con tus deseos y emociones, dejándote en un ciclo interminable de expectativas no cumplidas. No permitas que estas promesas vacías controlen tu vida. Aprende a reconocer cuando te están vendiendo un futuro que no existe y actúa antes de quedar atrapado en el engaño. La verdadera fortaleza está en reconocer estos juegos y tomar decisiones basadas en la realidad, no en promesas vacías. Comparaciones desfavorables, el truco para minar tu autoestima. Una de las tácticas más insidiosas que algunas mujeres utilizan es compararte con otras personas, señalando tus supuestas deficiencias. Lo hacen de manera sutil, resaltando todo lo que no eres o lo que te falta,
con el único objetivo de minar tu autoestima y hacerte más dependiente de su aprobación. Este tipo de manipulación está diseñado para bajarte emocionalmente y hacer que busques su validación constantemente. Te hacen sentir que no eres lo suficientemente bueno, que otros son mejores o más atractivos, con la esperanza de que te sometas a sus expectativas. No caigas en este juego. Reconocer estas comparaciones desfavorables te permitirá reforzar tu autoconfianza y tomar el control de tus decisiones. Recuerda, tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni de cómo te comparan. La verdadera fuerza está en conocerte a ti mismo y mantener tu independencia emocional. Silencio punitivo. El jugueteo con tus nervios. Escuchen bien, discípulos siniestros. El silencio punitivo es un juego psicológico que te hará sentir impotente si no sabes cómo enfrentarlo. Solo imagina esto. Después de una discusión, ella empieza a ignorarte por completo. Tus mensajes son leídos, pero no respondidos. Tus llamadas directamente rechazadas. Te ves arrastrado por la necesidad de entender, de obtener alguna respuesta, pero todo lo que recibes es silencio. Y ese silencio te va comiendo por dentro. ¿Qué busca con esto? Generar ansiedad y presionarte emocionalmente para que, tarde o temprano, cedas. Si caes en este juego, estarás buscando su aprobación a costa de tu dignidad, rogando por su atención como un perro sin dueño. Es su forma de dominarte sin levantar un dedo. Pero, ¿sabes qué? Eso solo funciona si tú se lo permites. No dejes que te manipule con su indiferencia. Mantén tus límites firmes. No te va a ganar con ese juego barato. Mantén el control y no caigas en la trampa del silencio. Recuerda, quien domina su mente, domina el juego. Discípulo siniestro, ahora ves la verdad detrás del juego. Las trampas emocionales ya no te engañan, porque entiendes su propósito. Pero detectar la manipulación no es suficiente. Necesitas la fuerza para resistirla. La clave está en una confianza inquebrantable, la que te hace inmune a cualquier táctica. Si quieres dejar de dudar y proyectar una seguridad que cambie las reglas a tu favor, ya sabes cuál es el siguiente paso.